Hermanos, dispongámonos entonces a escuchar la palabra de Dios predicada. Le doy gracias a Dios que me permite servirle el día de hoy mediante la predicación de su palabra. Hoy el sermón que les traigo tiene el siguiente título: Prevengamos la fornicación. Quiero que todos y cada uno de nosotros en estos momentos piense cómo en algún momento de nuestras vidas ha escuchado de parte de alguien, de pronto un amigo, un familiar, un conocido, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, o quizás algún conocido, algo como lo siguiente: ¿recuerdas a fulano? Sí, el esposo de aquella mujer que conocimos en la iglesia. Resulta que nos enteramos que estaba en infidelidad con una compañera del trabajo. O quizás ha escuchado en algún momento de alguna dama que les haya dicho algo así: ay, amiga, si supieras, ¿te acuerdas de aquel que fue novio mío cuando estábamos en el bachillerato? Pues resulta que me lo encontré en Facebook. Estuvimos hablando, nos contactamos, estábamos conversando pues a través de esta herramienta tecnológica acerca de las cosas del colegio, los compañeritos, los antiguos profesores. Muy agradable. Un día me dijo: ¿por qué no nos vemos? Y pues la verdad, yo no le vi nada malo. Mi esposo estaba trabajando ese fin de semana, entonces nos reunimos, estuvimos hablando muy animadamente, pero amiga, caí en pecado. O quizás alguno de los jóvenes, algún compañero le ha dicho: ¿recuerdas ese trabajo que nos pusieron en grupo? Resulta que me hice con mi amiguita y me tocó ir a la casa de ella porque pues sabes que no se podía hacer por internet, el tema de ensamblar las cosas, y además era importante que nos comprometiéramos para que eso saliera rápido. Y resulta que los padres justo no estaban ese fin de semana porque era puente, como los dos puentes que tuvimos. Y pues, como hablan los jóvenes, muchos de ellos hoy en día, dicen: yo le digo, hagamos eso rápido. Y ella me contesta: listo, sí, juiciosos. Pero pues como estábamos solos, pasó lo que tenía que pasar. Hermanos, todos estos casos y muchos más son más frecuentes de lo que uno se imagina. Y no estamos exagerando. Pasa en las películas, pero pasa más en la vida real. Esto, como sabemos, corresponde a un pecado grave que se llama fornicación. La fornicación está definida en el diccionario de la lengua española como cualquier acto sexual que se haga por fuera del matrimonio, ya sea porque aún no se han casado o porque estando casados adulteran y violan el sagrado pacto del matrimonio. Ese hermoso pacto de entrega, confianza, compromiso y exclusividad que Dios ordena para nuestra vida en pareja. ¿Nos consideramos cristianos? ¿Pertenecemos a alguna iglesia? Si la respuesta es sí, entonces alegrémonos mucho, porque eso significa que todos y cada uno de nosotros aquí estamos desposados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa desposados? Que estamos comprometidos en matrimonio, porque van a ser celebradas a futuro las bodas del Cordero. Y todos estamos comprometidos a tal extremo que Cristo nos considera a todos como su esposa. Esto es un lenguaje metafórico, y esta metáfora nos lleva a que ponderemos todos los días de nuestras vidas esa demanda de Dios para con nosotros, para con su iglesia, para con su esposa, para con su cuerpo. Es una demanda de fidelidad, de entrega total y compromiso al 100%. Dios, nuestro Señor Jesucristo,
Nos quiere solamente para Él. Nos quiere en santidad y en exclusividad, así como cualquier esposa quiere que sea su esposo con ella, y viceversa. El propósito de este sermón es que como iglesia, como hijos de Dios, podamos reforzar cada vez más todas esas herramientas que tenemos a la mano y están aquí en nuestra Biblia. Están a la mano para que podamos prevenir, ya que sin quererlo y de pronto pensando que estamos haciendo las cosas muy bien, podemos caer en fornicación para con nuestro Creador. Nuestro versículo de base el día de hoy, para que lo ubiquemos ahí en nuestras Biblias, es el siguiente: Éxodo 34, versículos 15, 16. Éxodo 34, versículos 15, 16. Dice la palabra de Dios de esta forma: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En este pasaje bíblico, el tema central es la posibilidad de que el pueblo de Dios entre en fornicación. Pero si leemos detenidamente, ahí Dios no necesariamente está haciendo mención de las relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Es también una metáfora que dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Esta iglesia es el pueblo de Dios. En estos momentos, como en el Éxodo, no es el pueblo que va en camino a la Canaán física, pero nosotros somos el pueblo de Dios que va en camino a la Canaán celestial. Vamos al reino de los cielos. Tenemos esta vida eterna que comenzó, pero nuestra morada futura es en el reino de los cielos. Y ese camino hacia la Canaán celestial es un camino que no está exento de peligros. Por ese camino aún nos exponemos, como el pueblo de Dios de esa época, a la fornicación. ¿Por qué Dios utiliza esta palabra, fornicación? ¿Por qué no habla mejor de idolatría o infidelidad? Porque ahí en Éxodo es claro, los van a poner a fornicar. Pero ¿por qué no habla de idolatría si de pronto es una palabra menos fuerte? Pues porque para Dios es tan inmunda y tan peligrosa la infidelidad hacia Él, que nosotros como pueblo podamos ser infieles hacia Él, que la idolatría, cuando incurrimos en ella y teniendo en cuenta ese sagrado vínculo que tenemos con Él, ese vínculo matrimonial, entonces no le tiembla la voz para que si nosotros nos desviamos de Él y le somos infieles, nos diga fornicarios y adúlteros. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, para no fornicar ni física ni espiritualmente? Ya que para Dios ambas cosas son iguales, inmundas, escandalosas. Pues releamos la primera parte del versículo 15. Ahí está parte de la respuesta y es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Entonces la respuesta a la pregunta hoy
es no hagamos alianzas con el mundo, con los moradores de aquella tierra que resulta ser esta tierra en la cual estamos nosotros, por donde estamos peregrinando en ese camino al reino de los cielos. Hermanos, primero, no hagamos alianzas económicas con el mundo. La palabra alianza en este versículo viene del hebreo berit. El hebreo berit denota que alianza es un pacto o un acuerdo vinculante. Un acuerdo vinculante significa que ese pacto, convenio, negocio o tratado impone obligaciones mutuas a las partes involucradas, creando compromisos que son ineludibles, que se deben cumplir porque de lo contrario hay alguna consecuencia. Como se dice popularmente en el mundo de los negocios, recuerden que el contrato obliga a ambas partes. Muchas veces nos los han dicho y hoy lo recordamos. Una alianza denota un compromiso importante para con la persona con quien la estamos haciendo. Leamos entonces Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros recibimos esta palabra, no quiere decir entonces que empecemos a exaltar la pobreza, a querer santificarla, como hacen en muchas religiones que incluso hacen votos de pobreza, sintiendo que con eso son mejores, que son más santos y que están más cerca de Dios, de un Dios en los cuales ellos creen y no es nuestro Dios celestial, nuestro único Dios verdadero que mandó a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Es muy claro en la Biblia cuando se nos exhorta a que el que no trabaja no come. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 3:10. En 2 de Tesalonicenses 3:10 el apóstol Pablo nos recuerda: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y sabemos también que el obrero es digno de su paga, de su salario, de sus honorarios, de su jornal, como le queramos llamar o como quiera que esté establecido en su contrato. Primera de Timoteo 5:18 dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Si está trillando, quítale el bozal porque merece comer. Y digno es el obrero de su salario. Dios no nos creó con la finalidad de estar sin trabajo, de estar ociosos, de ser vagos. Desde el Génesis se nos ordena que estemos activos y laboriosos. Miremos Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La cuestión o el punto es de una lógica casi inevitable. Si nosotros trabajamos como Dios lo manda, vamos a ser remunerados por nuestra labor. Debemos ser esforzados y valientes, como dice en el libro de Josué, y no solo hacerlo espiritualmente, sino también hacerlo en nuestro día a día, en nuestro trabajo secular, en todas aquellas cosas que Dios nos ha permitido tener para que pongamos por obra los dones y talentos que hemos recibido.
No debemos tomar esos dones y talentos y enterrarlos, como en la parábola de los talentos. Tenemos que ponerlos en práctica, esforzarnos, trabajar intensamente y como consecuencia vamos a ser remunerados por eso. Secundario a nuestro trabajo vamos a tener la bendición del dinero. El trabajo es una bendición. Es nuestra obligación como cristianos y esa bendición del trabajo también nos trae la bendición de ser remunerados. La bendición que Dios nos permite para que nosotros podamos tener ese sustento y que de acuerdo con la mayordomía que nosotros hagamos de ese dinero y con la voluntad de Dios, vamos a ser prosperados. Dios nos quiere prósperos como producto del trabajo, no solamente automáticamente, como muchas personas creen, que si yo digo que soy cristiano, entonces automáticamente tengo que tener una prosperidad. No, claro, debo trabajar fuertemente y como consecuencia de eso voy a ser prosperado, trabajar diligentemente. Pero lo que no debemos hacer es alianza con el dinero, ya que el dinero, sea en forma de papel, en forma de metal, en forma de paquetes de datos como lo son el dinero digital o las criptomonedas, son una mera consecuencia de un trabajo que he realizado. Es algo muy secundario. Y si nosotros empezamos a tomar ese dinero y a ponerlo en el primer lugar y no secundario como realmente es, vamos a empezarle a guardar una devoción. Y poco a poco, muy lentamente, de una forma casi imperceptible, vamos a empezar a trabajar, que es nuestro deber cristiano, no porque Dios lo manda, sino por el dinero. Si alguien dice, mire, yo realmente trabajo es por el dinero, yo trabajo es por la plata, no es por más. Eso es sabiduría popular y en parte tiene razón, porque ya sabemos que Dios ordena a que el que trabaje tenga su remuneración, que el obrero es digno de su paga. Pero si ponemos nuestra devoción primero al dinero y no al trabajo, entonces no vamos a amar el trabajo por lo que es. Y tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a caer en fornicación espiritual. Vamos a fornicar haciéndonos un ídolo en el dinero. En la antigüedad, aun cuando el pueblo de Israel se encontraba caminando por el desierto, las personas que habitaban alrededor tenían diferentes culturas, eran de diferentes ciudades y ellos tenían unos ritos paganos, idolátricos. Recordemos de pronto imágenes de dioses paganos de la época como Moloch, la diosa Astarte, Baal, Dagón y muchísimos otros. Pero nosotros sabemos que Dios es solo uno. Entonces todos los dioses paganos son invenciones, falacias del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene esa tendencia a adorar la creación y no al Creador. La palabra de Dios en Romanos 1, versículo 25, Romanos capítulo 1, versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En nuestros tiempos actuales también hay dioses o ídolos modernos, y uno que es muy fácil de identificar por lo que vemos todos los días en nuestros vecinos, por las redes, en nuestro trabajo, es el dios dinero. Ya vimos cómo el dinero es consecuencia inevitable de nuestro trabajo, pero cuando lo toman los moradores del mundo,
ese dinero, aquellos que no son hijos de Dios lo pueden convertir en una importante herramienta de pacto o alianza. Si las personas toman el dinero, que es producto de un trabajo, y lo utilizan, pueden hacer de él una herramienta de pacto o alianza. Pueden decir cosas como: haz pacto con este dinero que te estoy poniendo a tu disposición, de alguna forma, y créeme que con este dinero vas a poder lograr todo lo que tu corazón desea. Vas a poder hacer realidad los deseos de tu corazón. Tú ves de pronto esa casa grande y moderna a las afueras de la ciudad, o quizás has visto este vehículo último modelo con tecnología de punta, o has pensado de pronto en un viaje paradisiaco o a un sitio que tú no conozcas y que sea de mucha historia o de mucho glamour, de mucha pompa. Pues este dinero que te pongo a disposición te puede permitir conseguir todo eso. Y de una forma muy sutil se nos empieza a disipular con una doctrina. ¿Y qué doctrina es? Que el dinero nos provee todo aquello que queremos, todo lo que es agradable a nuestros ojos. Y entonces, de una forma también muy soslayada, empiezan a desplazar a Dios, que es el que realmente nos provee todo lo que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Empezamos a hacer alianzas económicas con los moradores del mundo y así terminamos fácilmente fornicando en pos del dinero hecho un Dios. Una vez nosotros empezamos a adorar a este ídolo moderno, fácilmente nos empezamos a alejar de Cristo. Empezamos a dejar de leer la palabra de Dios. Empezamos a dejar de conectarnos a los miércoles de oración. Empezamos a dejar de congregarnos. ¿Por qué? Pues porque la iglesia no me está ofreciendo el dinero que sí me está ofreciendo mi socio, o que sí me está ofreciendo un trabajo X o Y. La iglesia no me está ofreciendo esa alianza económica que me puede hacer tener todo lo que yo quiero. Pero incluso por una alianza con el dinero puedo fácilmente no solamente irme de la iglesia, sino irme de la ciudad o irme del país. Y no porque estoy agradando al Padre Celestial, y no porque es que esté llamado a hacer una misión. No, me voy donde está la plata. Me voy porque allá puedo tener una mejor vida. ¿Pero de qué sentido? Más ingresos económicos. Y tengo esa tendencia a comenzar a engañarme, a autoengañarnos, a decir, no, pero es que yo lo hago es por mi familia, para que ellos estén mejor. O también puedo comenzar a decir, Dios sabe que si yo me gano el cuádruple, el quíntuple o siquiera el doble de lo que me estoy ganando hoy, pues yo voy a diezmar más. Y esos diezmos los voy a mandar a la iglesia. Cuidado, hermanos. Si nosotros estamos fornicando en pos del dinero hecho un Dios, Dios, nuestro Padre Celestial, no va a aceptar esos diezmos. Los va a ver, como la palabra dice, como unos trapos de inmundicia. Segundo, hermanos, no hagamos alianzas políticas con el mundo. La política es esa actividad de quienes rigen o aspiran regir los asuntos públicos. Los asuntos públicos son los que nos conciernen a todos, son de importancia general o común, y la administración de estos asuntos públicos nos afectan a todos, positiva o negativamente. Para que una persona pueda manejar los asuntos del Estado o los asuntos de algún tipo de gobierno,
requiere un reconocimiento especial de una mayoría o de una colectividad. Entonces, para que alguien trabaje en los asuntos públicos, requiere ser nombrado de alguna manera, por algún mecanismo, voto popular, un concurso de méritos, etcétera, etcétera. Pero entonces, nosotros sabemos que realmente es solamente Dios el que permite quién va a estar en un lugar de preeminencia, manejando los asuntos públicos en cualquier nivel de los que nosotros podamos conocer. Solamente Dios determina quién nos va a presidir en los asuntos del gobierno, como dice Daniel 2:21. Daniel capítulo 2 versículo 21 nos dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si un pueblo de la tierra es guiado bajo los principios de la palabra de Dios, con una moral bíblica que sea férrea, ese pueblo muy probablemente va a poder tener una adecuada administración de los asuntos públicos y muy probablemente va a traer bienestar a todos los que conforman ese pueblo. Pero en la naturaleza caída y en la consecuente depravación del ser humano, el hombre siempre ha querido rebelarse en contra de Dios. Si Dios le dice a los inconversos A, ellos quieren B. Si Dios les dice luz, ellos quieren oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso los seres humanos tienden a hacerse sus propios ídolos, porque a la única persona que nosotros debemos servir es a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero como no quieren saber nada de Dios por la depravación total, pues fácil, se hacen sus propios ídolos. Por ejemplo, Dios en el pasado, en la Biblia lo vemos, sobre todo en Samuel, estableció que el gobierno fuera un gobierno de jueces. ¿Qué tenían que hacer los jueces? Tomar los decretos que daba el rey. ¿Cuál rey? El Rey de Reyes, el único rey. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuestro Rey de Reyes es nuestro Señor Jesucristo. Él establecía los decretos y los jueces lo que tenían que hacer era emitir juicio y ponerlos por obra ante los pueblos. Era esa justicia bíblica la que realmente podía permitir que nosotros viviéramos en paz, pero no, los hombres quisieron reyes. ¿Y por qué los hombres querían reyes? Porque eran lo que veían en sus alrededores. Ellos veían lo que muchas veces nosotros vemos en las monarquías, una importancia, una riqueza acumulada en unas personas, alguien por medio del cual yo me sentía muy representado. Y este estilo de vida llamaba la atención de estas personas. Y ellos decían, nosotros queremos un rey que movilice, un rey que nos represente como los otros, que gane batallas. Pero esto realmente eran banalidades. Banalidades que si bien eran bastante admirables, no era lo que Dios quería para nuestras vidas. Nosotros aún admiramos el estilo de vida de las monarquías, o si no, vayamos a un centro comercial y pidamos la revista Hola en español. Ahí está todo lo de los reyes y nos sentamos y nos emocionamos viendo todo lo que tienen y todo lo que presumen. Y es este deseo de los hombres el que permitió que Dios permitiera y tuviera reyes para su pueblo, así como los gobiernos del mundo, no sin antes advertirnos las consecuencias negativas de lo que es realmente vivir bajo una monarquía.
cuando realmente el modelo de Dios es que nuestro único Rey sea nuestro Señor Jesucristo. Si queremos ver las consecuencias negativas de lo que es vivir bajo un reinado, leamos 1 Samuel, capítulo 8, versículos del 10 al 18. Lo voy a dejar como tarea. Ahí, en 1 Samuel, capítulo 8, versículos del 10 al 18, dice todo lo que conlleva vivir bajo un reinado. Y la necedad del hombre es la que ha permitido, no solamente la necedad, sino también la naturaleza caída y el pecado, es la que ha permitido que aún en nuestra actualidad, en pleno 2025, tengamos monarquías, tengamos dictaduras, y aún los países que se ufanan de ser democráticos, de ser de un mundo libre, buscan elegir no a un gobernante, sino que buscan elegir a un caudillo, a alguien que se muestra como ese líder único que nos va a salvar. Eso es usurpar la labor de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro único Rey, que es el que nos trae la salvación. Y si muchas personas se van detrás de esa figura, de ese caudillo, pues comienzan a idolatrarlo. Estas personas salen a fornicar en pos de ese ídolo. No hacer alianzas políticas no significa que seamos apolíticos o unos irresponsables en nuestros deberes ciudadanos. Nosotros debemos participar en las decisiones de lo público, en el nivel que sea en el nivel nacional, sea en el nivel local o incluso en el gobierno eclesial. Pero no negociemos nuestros principios. ¿Cuáles principios? Los principios bíblicos. ¿Y por qué debemos hacer claridad en esto? Porque los politiqueros en la actualidad han tomado casi que como muletilla o frase de cajón: yo no negocio mis principios, sobre todo en épocas electorales. Pero entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes en los principios bíblicos, mantenernos firmes en nuestra doctrina, porque si no lo hacemos, vamos a hacer de cualquier líder electo, cualquiera que sea, independientemente de la esquina política que sea, vamos a hacer de ese líder nuestro Dios personal, y por eso vamos a fornicar espiritualmente. Cada tanto se suscitan personas en las iglesias, como en nuestra iglesia local, que resultan ser moradores de la tierra y que llegan encubiertos, disfrazados de cristianos, y empiezan a hacer alianzas políticas entre los hermanos. ¿Cómo? ¿Política en la iglesia? Sí. ¿Qué pasa? Empiezan a ser comedidos, a mostrarse como muy piadosos, con mucha fe, y empiezan a hacer favores, pero no para la gloria de Dios, sino para un reconocimiento personal. Empiezan a ser como los políticos del mundo. Yo te hago un favor, pero esperando algo a cambio. Así funciona la política. Yo te elijo, tú me eliges. Eso es lo que vemos. Yo te hago un favor, espero que sea retribuido de alguna manera. Entonces comenzamos a ver cosas como: te invito a comer, te presto dinero, no hay ningún problema, te invito a mi casa, te ayudo consiguiendo trabajo, te sirvo de fiador, pero realmente no lo hacen de una manera desinteresada y para darle la gloria a Dios y para amar a ese hermano como lo debemos hacer, sino porque buscan un beneficio personal. Esto no significa que entre los hermanos de la iglesia no puedan haber estas manifestaciones físicas de amor. Claro que sí, si tenemos un amor ágape y tenemos la forma de ayudar al hermano de alguna manera, tenemos que hacerlo, porque no somos salvos por las obras. Pero dice Santiago que una fe sin obras es una fe
muerta. Pero entonces lo que tenemos que tener es mucho discernimiento espiritual, porque si los favores que estamos recibiendo no son desinteresados, sino que realmente buscan ese beneficio personal, eso se llama proselitismo político. Se generan alianzas políticas al interior de nuestra iglesia local y comienzan a haber partidos, facciones distintas. Y en el momento en que la iglesia tenga que tomar una decisión, cualquiera que sea, no la vamos a hacer guiados por el Espíritu Santo. No la vamos a hacer en amor, juntos, como una iglesia donde nuestra cabeza es el Señor Jesucristo. No, la vamos a hacer por nuestra carnalidad, por nuestras emociones, por el favoritismo. Y por eso no debemos hacer alianzas políticas. Si no evitamos esto, vamos a fornicar en pos de ese líder. Y tarde o temprano, la iglesia, cualquiera que sea, va a ser dividida y se va a acabar como lo hemos visto. O quizás continúe, pero ya no va a ser una iglesia, va a ser una sinagoga de Satanás, como lo dice la palabra de Dios. Tercero, hermanos, y último punto. No hagamos alianzas sociales con el mundo. Dios quiere que su pueblo sea santo, que sea apartado, que estemos consagrados para el servicio de Él, que es infinitamente santo. Somos sacerdotes, somos servidores de Dios, esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso debemos evitar que nuestras relaciones sociales del día a día no contaminen ese liderazgo, no contaminen ese servicio que le estoy ofreciendo a Dios, no contaminen esas alabanzas que hago todos los días y sobre todo el domingo, que es el día del Señor. Nosotros sabemos que el mundo ha cambiado. No estamos en la época del Antiguo Testamento. Dios ha permitido que por su providencia tengamos una mejor calidad de vida que nuestros antepasados. Por eso es imposible que en los postreros días, que son estos días que estamos viviendo, nosotros pretendamos vivir en una burbuja, aislados. Muchas sectas lo han querido hacer, interpretando mal la Biblia, y dicen, nos vamos para un sector en el monte, en la selva, en los llanos orientales, en alguna isla apartada, y allá nos vamos a desconectar del mundo. Que porque es que Dios no nos quiere que hagamos alianzas sociales con el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que viviendo de esta forma, indudablemente tienen que sostenerse con una economía bastante primitiva, con una economía rural, y eso indudablemente les va a traer necesidades. Dios no quiere eso para nosotros en estos momentos. Recordemos la parábola del trigo y la cizaña. Es un lenguaje figurado, una metáfora donde Dios dice que nosotros estamos en el mundo y vamos a estar juntos, el trigo y la cizaña. Su iglesia es el trigo, pero indudablemente estamos rodeados y entre nosotros incluso puede haber cizaña. Debemos crecer juntos y solamente en el día del juicio del gran trono blanco va a venir nuestro Señor Jesucristo y va a tomar la cizaña y lo va a separar del trigo. La cizaña va a ir al fuego, al horno, al lago de fuego. Y nuestro Señor Jesucristo va a cegar con amor su trigo, nos va a tomar en gavillas y nos va a llevar al granero, a vivir con Él. Esa es una promesa. Y entonces, por eso, nosotros no debemos pensar en que vamos a vivir en una burbuja. Recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros. No le pidió al Padre que nos sacara del mundo, pero sí que nos guardara del mundo. La palabra de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:15 nos dice: no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Qué hermosa palabra para que nosotros todos los días en nuestras oraciones personales la hagamos por nuestros hijos y por nuestros hermanitos pequeños, no solamente porque sean pequeños en edad, sino aquellos que vemos de pronto en una condición de inmadurez espiritual y que puedan estar en peligro. Le pedimos a Dios no que los saque del mundo, que los aísle completamente, pero que sí los guarde del mal. Así nosotros salgamos muy poco de la casa, incluso con el teletrabajo, no salgamos de la casa. Tenemos que por medio del internet, las redes sociales, tenemos contacto con las personas del mundo. A través de cada pantalla, celular, tablet, televisor, nosotros podemos permitir que muchas personas del mundo entren a nuestras vidas, a nuestros hogares, y es algo que no podemos evitar. Si nosotros buscamos evitarlo ciegamente, sin sabiduría, nos vamos a frustrar, indudablemente. Y además, aislarnos socialmente, y era algo que veíamos hoy en la escuela dominical, nos va a impedir cumplir la gran comisión. ¿Cómo vamos a estar nosotros haciendo discípulos en el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si no tenemos contactos sociales? Nosotros tenemos que evangelizar. Es un privilegio, nos recordaba el hermano en la escuela dominical, y es una obligación. Debemos comenzar por nuestras casas, con nuestros hijos, pero también con los contactos sociales que nosotros tengamos. Debemos socializar con los moradores de la tierra, pero no hacer alianzas sociales. Recordemos que una alianza es un pacto bidireccional. Si nosotros no evitamos las alianzas sociales, vamos a ser obligados por medio de una transacción social a conectar con la conducta de una persona o de un grupo para poder pertenecer a él. Y esto no es una relación de amistad sana. Una relación de amistad sana no significa que yo tenga que compartir una conversación inmoral o que tenga que compartir una conducta inmoral o quizás el consumo de alguna sustancia activa, psicoactiva, cualquiera que sea, alcohol, cigarrillo, para poder estar con alguien en una relación social o una relación de amistad. Si nosotros no tenemos cuidado de no hacer alianzas sociales, es decir, nosotros podemos tener muchos amiguitos, en el caso de nuestros jóvenes, pero no debemos estar obligados a hacer lo que ellos hacen para nosotros ser sus amigos, porque de lo contrario vamos a estar fornicando en pos de los dioses de ellos, como dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos? Los dioses de la moda. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Ponemos a Dios en el primer lugar o ponemos en primer lugar a lo que está de moda? Sea la música, sea la forma de vestir, sean las conductas, sea como hablamos, lo que sea nos va a llevar a que comenzamos a tener como un miedo de no estar a la moda, un miedo de perdernos algo. Nuestros jóvenes saben que eso se llama FOMO, F-O-M-O, que son las siglas del inglés traducidas al español como el miedo a perderse algo. Cuidado con las alianzas sociales. Cuando la palabra de Dios
nos enseña que debemos ser sal y luz para el mundo, nos está llamando para que siempre que tengamos interacciones sociales, sea con la persona que sea un gay, sea un mentiroso, sea un engañador, sea un fornicario, sea un adúltero, con cualquiera que nosotros en algún momento de la vida lleguemos a interactuar, nosotros tengamos esa madurez espiritual para ser siempre lo que somos. ¿Quiénes somos? Los hijos de Dios. Aquellas personas que fuimos salvadas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que ya hemos sido hechos diferentes, nuevas criaturas, que ya no obedecemos ni hacemos alianzas con las cosas del mundo, con las modas del mundo, sino que obedecemos a la palabra de Dios. Y así como nosotros respetamos lo que ellos hacen de alguna manera, su conducta, sus ideales, su adoctrinamiento, que ellos respeten nuestra vida, que es una vida en santidad. Eso determina que sea una amistad sana y no que sea una alianza. En conclusión, hermanos, para terminar, hoy Dios nos demanda, nos exige, nos ordena a todos los que estamos alimentándonos de su palabra que no forniquemos, ni física ni espiritualmente. Es algo abominable a los ojos de nuestro Creador, que es infinitamente santo, quien además entregó a su Hijo único en sacrificio y luego lo resucitó, y ahorita mismo está sentado a la diestra de Dios y está en todos nosotros como Dios Espíritu Santo, y está aquí presente. ¿Haciendo qué? Guardándonos, guiándonos, amándonos, observándonos y dándonos el perdón de los pecados y la vida eterna. No seamos infieles, no forniquemos en pos de dioses paganos. Por favor, no lo hagamos. Preguntémonos hoy, ¿de alguna manera estoy fornicando en pos de otros dioses? Si es así, arrepintámonos. Vayamos de rodillas a Dios y pidámosle perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dejemos de hacerlo. Apartémonos del pecado. Preguntémonos también, ¿qué puedo hacer para no caer en esta fornicación, ni física ni espiritual? Tenemos todas las herramientas disponibles, pero pongámonos de acuerdo en que nuestros esfuerzos diarios, nuestra lucha diaria, va a ser que no vamos a hacer alianzas económicas con el mundo. No vamos a poner nada ni nadie por encima de Dios. Tengamos cuidado con la admiración o el amor que lleguemos a tener por el dinero. Dejemos por favor de pensar, por favor, que es el dinero el que nos va a dar lo que queremos o es el que nos va a sacar de los problemas en los que estamos. No, el dinero no nos da la felicidad. No hagamos alianzas políticas con el mundo. Solo tenemos un rey de reyes, un único sumo sacerdote. No esperemos que alguien vaya a interceder por nosotros. Busquemos a Dios en oración. Recordemos que maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿Quién lo dice? Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová. Ha dicho en ese entonces y ahora: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. No hagamos alianzas sociales, observemos al mundo, participemos, evaluemos,
mantengámonos actualizados, seamos sociables, pero que las costumbres del mundo y el bombardeo de lo que está de moda en la sociedad no perviertan nuestros principios. No puede haber ninguna comunión entre la luz y la oscuridad. Es Dios quien nos hace estas prohibiciones específicas a todos nosotros hoy. Eso aplica para esta iglesia local que debemos cuidar. Y sepamos que el Dios del Éxodo es el mismo Dios ahorita. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recibamos con amor esta exhortación de nuestro Señor y no caigamos en fornicación. Amén. Hermanos, acompáñenme en una oración. Señor Todopoderoso, amado Padre Celestial, sabemos que tú eres quien nos guía, sabemos que tú eres quien nos ha traído aquí, en este preciso sitio donde estamos sentados. Sabemos que eres tú quien con tu mano poderosa, con tu diestra, nos has guardado hasta este momento, en salud, en sustento, en abrigo. Por eso te honramos, alabamos y hoy hacemos pacto contigo. Eres con el único que nosotros debemos hacer alianza, porque tú hiciste alianza con nosotros a precio de sangre. Tú nos compraste con la sangre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y es solamente a ti a quien nos debemos. Permítenos, por el poder de tu Espíritu Santo y por el adecuado uso de los medios de gracia, como la lectura de la palabra de Dios, la oración y todo lo que tenemos en nuestra iglesia, podamos estar fortalecidos y podamos evitar caer en fornicación física y espiritual. Te lo pedimos hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador y Rey. Amén.